pueblo, hizo un pacto con su pueblo. Y el pacto que hizo es: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo cuidaré de ustedes, yo los protegeré, pero tienen que seguir mis ordenanzas. Y también Dios dice: si siguen estos mandamientos, viviréis ¿por medio de qué? Por medio de ellos. Dios había establecido un pacto con su pueblo. ¿Y cuál era el sello del pacto? Los mandamientos que Dios había puesto. Y Dios dijo: si obedecen mis estatutos, mis mandamientos, viviréis ¿por medio de qué? Por medio de ellos. Ahora, vamos a ir al libro de Jeremías 7:23 para que veamos que Dios había establecido un pacto con su pueblo. Jeremías 7:23. Primeramente, hermanos, tenemos que saber que Dios estableció un pacto con su pueblo, que el pueblo no debía romper. Jeremías 7:23. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 7:23 dice de esta manera: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todos mis caminos que os mandé. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Jehová Dios nos dice: escuchad mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y si andan en mis ordenanzas, ¿cómo les va a ir? Mal. Les irá bien. También en Éxodo 20, hermanos, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 22 al 24, podemos encontrar también que Dios les dijo: si ustedes siguen mis mandamientos, después de que Dios dio sus mandamientos, el pueblo quiso hablar con Dios. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo quiso hablar con Dios? No soportaron la presencia de Dios. Y entonces dijeron a Moisés: habla tú con Dios porque nosotros no podemos. Y en Éxodo 20, 22 al 24, vamos a leer Éxodo 20, 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar que yo hiciere. Que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué fue lo que le mandó Dios al pueblo de Israel? No haréis dioses de qué? De plata ni de oro. Y uno de los mandamientos, hermanos, que es el segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Porque yo soy Jehová tu Dios, que fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares a los que temen mi nombre. Ahora, Dios había dado sus mandamientos en el monte Sinaí y dijo: si ustedes siguen estos mandamientos, viviréis por medio de ellos. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo los sustentaré, les ayudaré. ¿Y si les ayudó Dios al pueblo de Israel? Cuando salieron de Egipto los dejó morir de calor, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Dios en el desierto? Para que el pueblo no sufriera calor.
puso una nube enorme en el cielo. Y en la noche, para que no sintieran frío, ¿qué hizo? Ponía una columna de fuego. ¿Estaba cumpliendo Dios con su promesa? Claro que sí. Dios les prometió cuidar de ellos y Dios cumplió con su parte. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Nomás había subido Moisés a la montaña y cuando bajó había ahí un carnaval, había una fiesta, o como decimos nosotros, una pachanga. Había ahí un desorden en el campamento, hermanos. Dios le dijo a Moisés: baja rápidamente porque el pueblo se está perdiendo. Lo primerito que Dios dijo fue lo primero que hicieron. Hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a ese becerro de oro, un dios pagano. Ahora, el pueblo, hermanos, se había descarriado. Fue necesario que Dios levantara profetas sobre su pueblo para reprender al pueblo. Ahora, otra pregunta es: cuando un profeta hablaba, después que hablaba, ¿se tenía que disculpar? ¿Sí o no? Hermanos, cuando un profeta hablaba al pueblo y después que él hablaba se arrepentía, decía: pobre el pueblo, ¿verdad? Los insulté, me tengo que disculpar con ellos. ¿Se disculpaba el profeta con el pueblo? No. ¿Cómo hablaba el profeta al pueblo? Con autoridad. Cuando el profeta venía y traía palabra de Dios, él hablaba y decía: esto es lo que ha mandado Jehová. Y si no hacen esto, perecerán. Y lo vamos a ver reflejado en la vida de Elías, hermanos. Cuando Elías se enfrentó a Acab le dijo: por culpa tuya la maldición ha venido sobre tu pueblo, porque no adoran a Baal. ¿Usted cree que Elías se quedó callado? Elías inmediatamente dijo: baja la mano. No es culpa mía, no es culpa de quién. Tú y el pueblo han abandonado ¿a quién? A Jehová. Cuando un profeta hablaba con autoridad, porque el pueblo estaba fallando. Ahora, ya sabemos entonces por qué levantó Dios profetas sobre su pueblo. Porque el pueblo estaba ¿qué? Fallando. El pueblo había rompido el pacto que había hecho con su Dios. Ahora, vamos a ver el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y déjenme decirles rápidamente, hermanos, que cuando Dios levantó, no era la voluntad de Dios levantar reyes sobre su pueblo. No era la voluntad de Dios. ¿De qué voluntad era? Del pueblo. Dios no había puesto reyes sobre su pueblo. Los otros pueblos paganos tenían sus reyes. Y el pueblo reclamaba a Dios y le decía: ¿por qué los otros pueblos tienen sus reyes y nosotros no? Y entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo al pueblo: les voy a levantar un rey. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl. Pero acuérdense que cuando ese rey se levante, se va a posesionar de todo lo que ustedes tienen. Ganado, sus mujeres, sus casas, tierras, todo va a ser para el rey. Acuérdense. Y así sucedió. Y el pueblo pedía un rey y Dios les concedió un rey. ¿Y qué pasó con estos reyes, hermanos? ¿Veneraban a Dios? Siempre vivían fallándole a Dios. Llegamos a la historia de este rey que se llama Acab. Acab era el rey de Israel. Acab estaba reinando sobre el pueblo. Y cada vez que se levantaba un rey, Dios siempre levantaba ¿a quién? Levantaba un profeta. Siempre. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 16, los ojos de Jehová.
más que todos los que reinaron antes que. ¿Qué tan malo era este rey Acab? ¿Qué tanto estaba fallando delante de Dios? Más que los otros reyes que habían sido antes que él. Imagínense a Salomón, hermanos. Dice que Salomón le hizo una estatua a cada una de sus mujeres, de todas sus concubinas que tenía. Les hizo su templo a cada dios. Fue grande el pecado de Salomón. Pero este hombre, hermanos, dice que era aún más pecador que los otros reyes, porque estaba fallando más delante de Dios. Era mucho más grande su fallo delante de Dios. La palabra de Dios lo dice. Y ahora dice así el 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? ¿A una hermana de la iglesia? ¿A quién tomó por mujer? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel, hermanos, era una mujer pagana. Era una sacerdotisa a los dioses de Baal. Ella era la que oficiaba delante de Baal y tenía, ¿cuántos profetas tenía Baal? 400 profetas y tenía también 450 profetas del bosque. Es decir, Baal tenía 850 profetas. Y esta sacerdotisa los coordinaba. ¿En qué problemas se estaba metiendo acá? El rey que gobernaba el pueblo de Dios ahora se estaba mezclando ¿con quién? Con una mujer pagana. Y no solamente era mujer pagana, sino que estaba incitando al rey de Israel a que pecara con ella. Quizás para ella no era pecado, pero delante de Dios adorar a otros dioses era pecado, porque Dios había dicho: no tienes que adorar a otros dioses, porque no es agradable delante de Jehová tu Dios. Ahora, no solamente se casó con Jezabel, sino que vean lo que hizo. Y fue y sirvió ¿a quién? ¿A Dios? ¿Están conmigo? Y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Sirvió a quién? A Baal y lo adoró. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios era que el rey Acab no fallara, que siguiera los mandamientos, que le enseñara al pueblo que el pueblo tenía que andar en los caminos de Jehová. Pero más sin embargo Baal, por amor a la mujer, por amor a la mujer fue y adoró ¿a quién? A Baal. Y ahora el pueblo estaba en una grave situación porque Acab los había convencido que adoraran a Baal. Porque supuestamente Baal traía la lluvia, porque Baal traía las bendiciones a la tierra, que porque Baal hacía tantos milagros que ellos tenían que adorarlo. Esta sacerdotisa había ganado por fin al rey Acab. Y ahora Dios dice, como el pecado tiene su consecuencia, ¿saben cuál fue la consecuencia del pecado del rey Acab y el pueblo? Veamos Primera de Reyes 17, 1 al 7. 17, 1 al 7, hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del pueblo? ¿Todo pecado tiene consecuencias, sí o no? ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado que cometieron Acab y el pueblo? De haberse juntado con Jezabel. Y saben que, hermanos, para adorar a este profeta, a este dios pagano que es Baal, ¿saben qué rito hacían, hermanos? Hacían ritos en el bosque donde la gente se cortaba las venas, se cortaban el cuerpo.
hacían ritos, hermanos, satánicos. Esa era la adoración que le rendían a Baal. Y lamentablemente Acab estaba yendo tras esas costumbres. Y no solamente Acab, sino que estaba arrastrando al pueblo. Y ahora el pueblo y Acab iban a sufrir las consecuencias de su pecado. Veamos las consecuencias. 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, ahí está el profeta de Dios. Inmediatamente Dios envía a su profeta, ¿verdad? Y se levanta Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Cuántos años? 3 años y medio, según el libro de Judas, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Acab y el pueblo? Que no iba a llover por 3 años y medio. Y saben que el pueblo, en el pueblo, hermanos, iba a volver un caos, porque cuando no llueve, ¿qué pasa, hermanos? Hay sequía en la tierra. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa con los animales? Se mueren. Y con la muerte de los animales, ¿qué pasa? Comienza la peste. Y luego comienzan las enfermedades. ¿Y qué pasa con las personas? Comienzan a morirse. ¿Es agradable eso, hermanos? El pueblo, hermanos, no sabía, no se imaginaba el caos que se iba a producir. Y ellos fallándole a Dios, adorando a Baal. Y comienza, hermanos, la cuenta regresiva de los 3 años y medio. Dejó de llover. Quizás unos días no fue doloroso, pero pasaron unas 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y el pueblo comenzó a preguntar: ¿por qué no hay lluvia ahora? Y entonces los sembrados comenzaron a secarse, los animales comenzaron a morirse, comenzaron a venir enfermedades. Y ahora, ¿quién era el culpable? Porque tenía que haber culpable del problema, ¿verdad que sí? Cuando hay un problema, siempre tiene que aparecer un culpable. Cuando hay un robo, tiene que aparecer el ladrón, ¿sí o no? Mientras el ladrón no aparece, nadie se va del lugar. O en un juzgado, no apareció el culpable, bueno, tenemos que encontrar al culpable. O cuando alguien mata, ¿verdad? Tiene que aparecer el asesino. Y aquí, hermanos, tenían que encontrar al culpable de todo esto. Y el culpable, hermanos, no fue Acab, no fue el pueblo, no fue Baal, no fue Jezabel. ¿Sabe a quién se le echó la culpa? Vamos a ver el libro de Primera de Reyes 18, versículo 17. Ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. ¿Saben que cuando comenzó este caos, hermanos, Acab y el pueblo comenzaron a pensar: quizás porque este profeta está predicando al pueblo y como no adora a Baal, entonces por eso está viniendo este castigo. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 17, dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué dijo Acab? ¿Eres tú el que turba a Israel?
¿Eres tú el que estás llevando al pueblo por otro camino? Por eso es que no ha llovido 3 años y medio, porque tú eres el culpable. Y me atrevo a hacerles una pregunta. ¿Será que hay un profeta en la Biblia que fue querido por el pueblo? ¿Habrá un profeta en la Biblia que dijeron, oh, ese profeta, qué bueno que hay un profeta entre nosotros? El pueblo nunca quiso a los profetas. A Jeremías no lo quisieron, a Daniel. Inclusive, hermanos, a la señora Elena G. de White tampoco lo quiso el pueblo. Hasta hoy día muchos del pueblo no lo seguimos queriendo. Hay partes donde el pueblo mismo está quemando sus libros. ¿Por qué? Porque un profeta de Dios nunca ha sido querido entre el pueblo. Y ahí tenemos una muestra, con Elías. A Elías el pueblo no lo quería porque creía que era el culpable de lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿dónde estaba la solución, hermanos? Cuando el pueblo culpó a Elías, dice que durante que Elías estaba ministrando, hermanos, como profeta, ¿habían otros profetas también? ¿Sí o no? ¿Habían otros profetas durante el tiempo de Elías? Claro que sí. Pero lamentablemente esta mujer, Jezabel, que había influido en la vida de Acab, estaba decapitando a esos profetas. Pero la cosa sorprendente, hermanos, cuando Elías dijo, están matando a todos tus profetas y he quedado yo solo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo un hombre que se llamaba Abdías. Vean el versículo 4 y 5. Vean lo que dice. Versículo 2 dice: y fue pues Elías a mostrarse a Acab. Después de muchos días, Elías vino y le dijo: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas. ¿No les hace recordar esto, hermanos míos, de que en la era medieval, cuando fue la persecución, también esos hermanos se escondían en cuevas, en cavernas, para huir de la persecución? En el tiempo de Elías, hermanos, eso pasaba. Abdías, un hombre temeroso de Dios, dice que tomaba a los profetas de Dios y los escondía de 50 en 50, a manera de que Jezabel no los matara. Ahora, versículo 5. Dijo pues acá a Abdías: ve por el país de todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Quién era el culpable ahora? ¿A quién se le ha echado la culpa? A Elías. Pobre de Elías, hermanos. ¿Cuál era su delito? Solo reprender al pueblo. Y el pueblo no lo quería. Dijera: por tu culpa ya no hay lluvia. ¿Y la culpa realmente de quién era? Del pueblo, de Acab, del pueblo que estaba venido en pos de Baal. Y Dios le dijo: si hacen esto, ¿qué iba a pasar? Les irá. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo hubiese seguido los mandamientos de Dios? ¿Hubiese habido esa sequía? Claro que no. Dios mismo lo dijo: si ustedes siguen mis estatutos, mis mandamientos, les irá bien. Ahora, versículo
Vamos a otra vez al libro de Primera Reyes 18, 17 y 18. ¿Qué contestó Elías, hermanos? Versículo 18 del capítulo 18. ¿Qué contestó Elías? Cuando Acab, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y entonces Elías dijo: baja la mano inmediatamente. Y le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de ¿quién? De tu padre. ¿Por qué? Dejando los mandamientos de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Tú y la casa de tu padre, ¿qué hicieron? Se olvidaron del pacto que Dios hizo con el pueblo, dejando los mandamientos de Dios, teniendo otros dioses ajenos, haciéndose imágenes, jurando en vano, aguardando el domingo en lugar del sábado, matando en lugar de decir no matarás, cometiendo adulterio, robando, hablando mal de su prójimo y codiciando a la mujer del prójimo, las cosas de su prójimo. Todo eso estaba haciendo el pueblo, hermanos, contrario a lo que los mandamientos decían. ¿Estará pasando eso con nosotros hoy día? Yo no les puedo contestar, pero yo quiero decirles, contéstense ustedes. ¿Estará pasando eso con nosotros hoy día? ¿Será que estamos dejando los mandamientos de Dios? Tengamos cuidado, hermanos, porque si estamos dejando los mandamientos de Dios, nos va a ir mal. La palabra de Dios dice: si seguimos los estatutos, nos irá bien. Ahora, para terminar, hermanos, vamos a leer el libro de ahí mismo, el versículo 39 y 40, ya para terminar. Ustedes saben bien la historia del Monte Carmelo, ¿verdad que sí? Desde el versículo 20 hasta el 40 ustedes pueden leer la historia. Del versículo 20 al versículo 40 del capítulo 18, ahí pueden leer la historia. Después, cuando Elías subió al Monte Carmelo, hermanos, Elías le dijo: vamos a ver quién es el culpable. Si es Baal, pues Dios. Vamos a ver si el pueblo y Acab son culpables o yo soy el culpable, dijo Elías. Subieron al Monte Carmelo, hermanos, y el mensaje principal que Elías hizo fue, número 1, reparar el altar que había sido derribado. Número 2, hermanos, les estoy diciendo así rápidamente porque el tiempo ya se nos ha ido. En el versículo 30 usted encuentra que Elías reparó el altar de Jehová. El versículo 30 del capítulo 18. Ahí usted encuentra que Elías reparó el altar derribado por Acab y el pueblo. En el versículo 33 y punto número 2, usted encuentra de que Elías reinstituyó la adoración a Dios. ¿De qué manera? Ofreciendo un sacrificio delante de Dios. Y en el versículo 18, hermanos, Elías rechazó el adulterio. Y en el mismo versículo 18 también Elías condenó la idolatría. Usted no puede repasar estos versículos en casa, desde el versículo 18 hasta el versículo 40. Ahí está el mensaje de Elías. Los 4 puntos principales, hermanos: condenó la idolatría, rechazó el adulterio, reinstituyó la adoración a Dios y también reparó el altar que había sido derribado. ¿Era Elías un profeta de Dios? Amén. Y como ustedes ya conocen la historia, solamente les quiero preguntar: ¿quién ganó, hermanos? ¿Los 400 profetas de Baal o el solo profeta de Dios? ¿Quién ganó? Elías, el profeta de Dios, ganó la victoria. Ustedes conocen perfectamente la historia. Cuando Elías fue al Monte Carmelo, hermanos, levantó el altar,
¿verdad? Hizo un círculo alrededor y ordenó que echaran agua alrededor. Y después hicieron oración a Dios, pusieron la leña sobre el altar, hicieron oración a Dios. Primero los profetas de Baal, ¿verdad? Saltaban, brincaban, hacían todo delante de Baal. ¿Y les contestó Baal? ¿Sí o no? Dice que estuvieron bailando alrededor por varias horas y Baal nunca les contestó. Y cuando Elías oró, inmediatamente Dios le contestó y consumió la ofrenda y hasta lamió el agua que había alrededor. Eso quería decir que Jehová es el Dios del pueblo de Israel. Amén. ¿Y reconoció el pueblo, hermanos? Claro que sí. El pueblo reconoció que ellos estaban fallando delante de Dios. Y quizás en otro tema después, hermanos, vamos a ver cómo murieron Acab, cómo murió Jezabel y cuándo vendrá, hermanos, porque vino un segundo Elías. La Biblia lo dice. Fue Juan el Bautista. Jesús mismo habló de Juan el Bautista y dijo: Elías ya vino y no lo vieron. Pero vendrá un último Elías, hermanos, el tercer Elías, en el tiempo final, cuando se proclame el mensaje de los 3 ángeles, se levantará el tercer Elías. Ya sea en otro tema, vemos eso. Pero Elías, el profeta, hermanos, la señora de White dice que se va a volver a repetir en el tiempo final. Y ese Elías, hermanos, va a proclamar el mensaje otra vez a un pueblo, hermanos, que está entrando otra vez en rebeldía. Yo espero que usted y yo estemos acompañados. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro